RCR, la red que comunica y une al Perú. Es grato presentar esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad, la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor David Tuesta Cárdenas, ¿no? Presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Un feliz 2022 de Don inicio. José, Muy amable. ¿Cómo está usted? don José, ¿cómo estás? Encantado. Feliz 2022 también. Estaba leyendo con atención su reciente artículo en el diario Gestión, ¿no? Será diferente el 2022, ¿no? Usted plantea una serie de consideraciones, ¿no? ¿Tenemos Ujú. espacio para algún optimismo el 2022 o es que considera usted que se tienen que hacer o tomar medidas mucho ya más decididas de parte del gobierno en materia económica y naturalmente en materia social, ¿no? Sí, yo diría que habrían dos puntos que ver, ¿no? Es decir, eh, vamos a seguir todavía un contexto de pandemia. Eso es evidente. Quizás por ese lado, quizá, no sé si llamarlo lo positivo, pero creo que vamos a estar en un panorama algo más normalizado eh, porque digamos en general el país y el mundo pues también ha ido poco a poco entrando en un escenario de personas, una proporción de la población con mayor inmunización, lo cual es importante, eso permite menos incertidumbre, más normalidad. Hay varios estudios que están señalando porque vamos llegando a la inmunidad de manada, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, en principio debería, por ejemplo, remitir o reducir las restricciones, ¿no? Que se han venido observando en cuanto a actividades económicas. Y de hecho, ya hemos venido viendo cómo el gobierno, después de una reacción un poquito, una sobrereacción, ¿no? Cuando se puso el toque de queda, ¿no? Ya están empezando a corregirlo, ¿no? Entonces, porque ya la sociedad está más protegida, ¿no? Ha hecho una serie de inversión en torno a las vacunas. Entonces eso nos marca con un contexto que poco a poco, por lo menos en el ámbito sanitario, eh, se va a ir moderando, ¿no? Esto permitiría una mayor, potencialmente, ¿no? Una mayor inversión por parte de los agentes económicos, porque ya tiene un escenario mucho más predecible, ¿no? Por otro lado, en el caso peruano también contamos con un contexto todavía relevante de los precios internacionales, ¿no? Que, y esto, si bien es cierto, algo va a remitir este año, igual vamos a mantenernos por niveles que no observábamos hace muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Entonces eso va a permitir también darle un impulso a la actividad económica y también beneficios en el ámbito de la recaudación tributaria. De hecho, el 2021 ha cerrado en niveles muy, por encima, positivamente hablando, de lo que se esperaba inicialmente. Entonces, tenemos ese contexto internacional, entonces, tenemos este contexto sanitario, eh, pero por el otro lado, en el ámbito interno, ¿no? Entendido que este es un contexto que deberíamos aprovechar con todo para alentar más a la inversión privada, ahí yo veo que las cosas, pues, parece que lamentablemente van a seguir en lo mismo, ¿no? Es decir, un gobierno que no se está preocupando en gestionar adecuadamente las expectativas, y ahí están varios de los aspectos que se mantienen similar al año anterior, como estos mensajes antisistema que se siguen manteniendo todavía dentro del discurso, y acciones mucho más concretas que estamos viendo en cuanto al nombramiento de funcionarios públicos que rompe completamente con el concepto de seleccionar a los mejores, ¿no? Para estos cargos, ¿no? Estamos viendo casos, denuncias, ¿no? Entonces, al final vemos al aparato gubernamental, digamos, distraído en batallas irrelevantes y que no muestra, digamos, que tiene clara cuáles son las prioridades, ¿no? Ahora, hace unos días el presidente de la República estuvo en Colombia en el encuentro binacional con su homólogo de Colombia, Iván Duque, ¿no? En la ciudad de Boyacá, ¿no? Allí el presidente Pedro Castillo, durante su discurso, primero invitó a empresarios colombianos a confiar en el Perú, lo mismo hizo extensiva esta invitación a empresarios latinoamericanos y del mundo, ¿no?
Y este es un tema que lo hemos escuchado al presidente en varias oportunidades, ¿no? Pero como usted bien decía, siempre hay un doble discurso, ¿no? Por un lado, cuando hay o se busca un efecto mediático, siempre se habla de garantizar la inversión privada, de garantizar la seguridad jurídica, pero el accionar muchas veces es otro con lo que hace el propio gobierno. ¿Qué señales claras se tendrían que dar, doctor Tuesta, para verdaderamente generar esa confianza y atraer inversiones que tanto se requieren en el país, ¿no? Sí, yo te diría lo primero es desarrollar una línea de coherencia en los mensajes, ¿no? Cuando hablamos de una línea de coherencia, nos referimos a que tanto el presidente con el conjunto de los miembros de su gabinete estén claramente alineados en torno a mensajes que apunten a brindar un clima de confianza al empresariado. Y eso es lo que no estamos observando. Lo que hemos visto más bien es un presidente que a veces dice que sí quiere abrazar a la inversión privada y en otros luego está dando mensajes completamente contradictorios y luego vuelve otra vez a decir que sí, alienta la inversión. Entonces, en este comportamiento bipolar, ¿no? Yendo de un lado a otro, pues los agentes privados no terminan pues de creer. Y por otro tanto, luego nos encontramos, ¿no? Que de repente el propio presidente, de repente algunos ministros señalan que quieren alentar la inversión, pero por otro lado luego vemos actitudes anticompetitivas, ¿no? Como por ejemplo el dar señales de que se quiere frenar la reforma de la educación, la reforma magisterial, o intenciones, ¿no? Respecto a reformular lo que señala la SUNEDU, o retrocesos en la reforma del servicio civil, retrocesos en cuanto a la reforma del transporte público, informalizándolo más, ¿no? Luego una ministra de Trabajo señalando que va a seguir con la Agenda 19 en el tema laboral, que es súper intervencionista y que poniendo en primera línea, ¿cómo se llama? El incremento del salario mínimo, cuando estamos hablando de que el salario mínimo a quien hace fundamentalmente daño es a la formalidad y a la mediana y pequeña empresa. A la grande esto no le toca mucho porque la empresa grande paga en promedio por encima del salario mínimo, o sea, eso no le afecta mayormente. Hay unos costos laborales inmensos que no se quiere tocar. Dice que se quiere fomentar la competitividad, pero por otro lado se coloca entre las prioridades seguir insistiendo con elevar cargas tributarias, ¿sí? Cuando esto en principio, pues según un escenario en que todavía estamos en pandemia y con sectores altamente debilitados, lejos de apoyar a mejoras, ¿no? Incentivar la actividad, implica una mirada completamente en un mundo que no existe, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, es un problema de coherencia, ¿no? Si realmente este gobierno quisiera apuntar positivamente en esa línea, pues debiera conformar un equipo justamente afiatado en función a un objetivo y donde un objetivo claro de apoyar a la inversión y donde unos u otros no se estén contradiciendo, ¿no? Eh, u- Usted señala, es siempre importante mirar con coherencia, ¿no? Pero también hay que mirar con realismo. Le pregunto esto porque el ministro Franque, él se ha mostrado más que optimista, ¿no? Con los resultados obtenidos en el 2021, ¿no? Y usted en la columna señala que esto, y como lo han también remarcado otros observadores económicos, ¿no? Responde más a un rebote económico, ¿no? Y que no es en efecto pues por las medidas económicas adoptadas, sino porque hay un escenario internacional con el precio de los metales, ¿no? Hemos vuelto a una situación quizá más cercana a la prepandemia, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? El Ministerio de Economía, que es un sector clave, ¿no? ¿Qué tendría que hacer justamente para recuperar esa confianza que se ha perdido en el país? Mire, yo creo en primer lugar debería hacer un balance claro de cuáles son las prioridades que se requiere para que el país
realmente crezca de forma vigorosa, ¿no? Y el primer punto es quitar de la agenda todo aquello que reduce esas expectativas, ¿no? Entonces, hoy en un contexto en el cual se requiere crecer, medidas que atenten o restrinjan esa posibilidad deberían ser dejados de lado. Incrementos de carga tributaria debería estar fuera de la agenda. Temas relacionados a generar un entorno laboral mucho más restrictivo, mucho más informal, como son estas medidas de salario mínimo, también deberían dejarse de lado. Debería haber un consenso respecto a cómo generar que esos más de 50.000 millones de dólares de potencialidad de inversión privada en la próxima década se consolide, ¿no? Y por tanto, cómo buscar la manera de minimizar la conflictividad social existente. O sea, ahí donde, por ejemplo, se debería ver la gestión propia de este gobierno, ahí donde se ve la gestión. En inversión pública, ¿no? Asegurarse que ésta se ejecute y es más, sobre todo los planes de inversión, por ejemplo, como el de MAG, como proyectos como la de MAGE Sigua, ¿no? Que implica una inversión público-privada, ¿no? Se concrete, ¿no? Y no se haya dejado, ¿no? ¿Cómo se llama? A que se caiga ese contrato como he venido observando, lo cual es una vergüenza. El gobierno anterior le dejó listo, ¿no? A las autoridades actuales para que esto realmente se concrete. Y no, realmente es una vergüenza, ¿no? Observar cómo se miran todos con las manos cruzadas, eh, como si nadie, ninguno de ellos tuviera la culpa de que este contrato tan importante que generaba una inversión y empleo para el sur del país quede en nada, ¿no? Entonces, se tiene que preocupar seriamente de gestión. Y para tener gestión, tienes que tener personas capacitadas, ¿no? Idóneas, ¿no? No nombramiento de amigos, correligionarios, familiares, en fin, que no responden, ¿no? Al nivel que se requiere para gestionar adecuadamente las decisiones en el Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde debiera concentrarse, ¿no? Las acciones del gobierno, ¿no? Ahora, otro aspecto que usted le pone bastante énfasis en lo que ha ocurrido, ¿no? En los primeros 170 días de gobierno, ¿no? Eh, se han, hay una fuga de capital de más de 15.000 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿cómo frenamos eso? O sea, ¿cómo es que no le brindamos confianza ni a los inversionistas, ni mucho menos, ¿no? A las personas que puedan seguir confiando en el país, ¿no? Porque no es poca cosa, ¿no? Que se fuguen 15.000 millones de dólares, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de casi 8 puntos del Producto Bruto Interno. Eso no es una anécdota, ¿no? Eso claramente te señala que hay un costo de oportunidad importante. Son recursos que estaban en el sistema financiero y que han quedado fuera del mecanismo multiplicador de financiamiento, de inversión y crecimiento económico, ¿no? Preocupa sobremanera, además, digamos, las previsiones que se tiene respecto a inversión privada para el año 2022, ¿no? El Banco Central de Reserva es, vamos a decirlo así, el más conservador con estas cifras, señala que la inversión privada va a crecer en nada, ¿no? No obstante, ya otros analistas, otras instituciones, centros de investigación señalan que la caída de la inversión puede ser de 2 dígitos. Y esto marca una perspectiva de crecimiento para el país en los años siguientes, ¿no? Yo creo que otra cosa que pues, el gobierno debería dejar de hacer es estarse centrando en una foto que ya pasó y cuyos méritos no le corresponde a él, ¿no? Le corresponde al rebote estadístico o a gestiones, ¿no? Desarrolladas por otros, por el propio modelo, por la propia inercia del modelo económico del cual tanto reniega, ¿no? Y más bien debería estar más preocupado en la película que empieza a desarrollarse y donde, por ejemplo, las propias encuestas también del Banco Central de Reserva señala que las expectativas de inversión están en terreno negativo. Entonces,
ahí es donde debe mostrar la mayor preocupación. Hay triunfalismos que no tienen sentido, ¿no? Que demuestran este, un, este, un diagnóstico pues que llama muchísimo, no la atención. Otro factor que ustedes mucho eh, utilizan en sus análisis, doctor Tuesta, es la predictibilidad. ¿Somos en este momento un país predictible para los inversionistas o cualquier persona interesada en llegar al país? Mire, don José, eh, nosotros, yo creo que todavía eh, vamos a seguir por algún tiempo descansando en la inercia. ¿Sí? La inercia positiva que nos ha dado el contar con un modelo económico que ha venido funcionando de forma importante, ¿no? La reducción que se ha generado, digamos, primero, el gran tránsito de crecimiento económico que se ha dado en las últimas décadas, con la fuerte reducción en los niveles de pobreza y mejoras en desigualdad, todo esto antes de la situación de pandemia, digamos, es algo irrefutable, ¿no? Y que en gran medida también ha respondido a un escenario de desarrollo de la institucionalidad monetaria y fiscal. Todo eso, digamos, está ahí en el país todavía, ¿no? Y por más que este gobierno y otros partidos políticos han intentado desarrollar sus campañas electorales eh, denostando en contra de este modelo, ¿no? Al final es el que les está permitiendo flotar, ¿no? Y cada vez que les conviene, pues, por ejemplo, que las cifras todavía sigan no siendo tan malas, no responden a su gestión, pero sí responde al modelo que tenemos. Entonces, este modelo, de alguna manera, sigue en términos comparativos a otros países, dándonos una ventaja comparativa positiva, ¿no? Porque todavía contamos pues con buenos fundamentos fiscales y monetarios, ¿no? Entonces, el tema es que esto se puede ir deteriorando gradualmente en años posteriores, ¿no? Desde ahora, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que debemos evitar, ¿no? Digamos, y para ello, el problema no es tanto la comparativa con otros países, sino con lo que hemos construido en el pasado y sobre el cual deberíamos seguir construyendo a futuro. Es ese costo de oportunidad, ¿no? Que tenemos de crecer un país que debería estar creciendo en el próximo quinquenio por encima del 5%, eso es a lo que debemos aspirar y no contentarnos, ¿no? Con crecimientos que muy probablemente en este 2022 estén más cercanos al 2%, ¿no? Eso es lo que debiéramos evitar, no contentarnos con crecimientos muy bajos y comparándonos con otros países, ¿no? Sino con lo que el Perú estaría en capacidad de generar con el modelo económico con el que ha contado durante décadas. ¿Y cómo analiza usted este descenso en los últimos días del dólar norteamericano? ¿Cómo interpretar esto? Sí, a ver, es que en el tema del tipo de cambio tenemos lo que se llama tendencias de largo plazo y de corto plazo. Lo que es tendencia de largo plazo hay un techo que es irrefutable, ¿no? El Perú es un país minero, los precios internacionales se han disparado y como consecuencia de este fuerte crecimiento, los precios que casi se han duplicado, ¿no? En precios internacionales, ¿no? Esto ha generado una mayor ola de ingreso de dólares al país. Entonces eso como tendencia de largo plazo debería llevar a un tipo de cambio más apreciado, ¿no? Es decir, más bajo, ¿no? Pero sobre la tendencia, ¿no? Del tipo de cambio más bajo, ¿no? Que responde justamente a este ingreso de dólares en cantidad por los precios internacionales, juegan luego las volatilidades de corto y mediano plazo, ¿no? Y de hecho, eso es lo que sucedió en el periodo del año pasado, ¿no? La suma de un periodo, de un escenario electoral bastante volátil, más los mensajes muy negativos y contraproducentes contra las expectativas de inversión privada generados justamente por este gobierno, ¿no? Los mensajes relacionados a asamblea constituyente, estatizaciones, luego la mala gestión, digamos, de determinadas circunstancias económicas, particularmente como el sector minero, que fueron presionando la subida del tipo de cambio, pero eso se ha
apaciguado, ¿no? Esperemos que definitivamente. Entonces ahora empieza a primar más las tendencias de largo plazo, ¿no? De un tipo de cambio más apreciado. Muy bien, mi estimado doctor David Tuesta, como siempre muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, dialogar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.